Buenas tardes, nuevamente, queridos juntianes. Es un gusto esta vez presentarles la mesa del estado de las masculinidades en las redes en Latinoamérica y el Caribe, Alianza Men Engage El Salvador, Hombres el Movimiento. En esta ocasión va a coordinar nuestro querido compañero Larry Madrigal, teólogo e investigador social, es punto focal de Men Engage en El Salvador, es coordinador adjunto del Centro Bartolomé de las Casas, es un centro de educación popular en el programa de masculinidades en El Salvador. Adelante, Larry, que va a presentar también a los demás ponentes. Un gusto. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les mandamos un gran saludo con todo nuestro corazón desde El Salvador, el pulgarcito de América. Es un gusto para mí y para mis colegas poder compartir con ustedes durante un tiempo muy corto el estado de las masculinidades en El Salvador. Dicho de este modo, podría parecer muchísimo contenido para un tiempo tan corto. En realidad, lo que quisiéramos es compartir sobre lo que sentimos, sobre lo que reflexionamos y sobre lo que estamos haciendo en el caminar en estos días, en estos años, en este tiempo en el que las masculinidades se han convertido en un asunto político, en un asunto social, en un asunto de transformación. Ayer celebramos el 25 de noviembre en El Salvador, como en muchos países de todo el mundo. El 25 de noviembre es un día en el que conmemoramos a las hermanas Mirabal. Patria, Minerva, han sido una de las piezas fundamentales para podernos comprometer como hombres en la erradicación de la violencia de género. Por eso, detrás de mí hay un mural histórico que durante los primeros feminicidios en El Salvador representó las primeras luchas sociales que hicimos algunos hombres organizados para asumir nuestra responsabilidad ante ese imaginario de violencia que devora nuestra sociedad y a Centroamérica. Este mural fue elaborado por transeúntes en una de las plazas más concurridas de la ciudad capital, San Salvador. Y las personas venían caminando y pintaban un trocito de color de cómo deseaban que fuera su ciudad, cómo deseaban nuestro futuro próximo sin violencia, con plenos derechos para las mujeres y por supuesto también en toda la sociedad. Y algunas personas dibujaron la mariposa recordando a las hermanas Mirabal y dibujaron también a las mujeres que día con día van luchando para hacer que esta realidad cambie y sea toda la sociedad la que pueda erigirse en garante, en promotora, en una práctica cotidiana de derechos para las mujeres y por supuesto también para nosotros los hombres. Por eso ahora que iniciamos los 16 días de activismo, nos sentimos muy comprometidos para compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hacemos en El Salvador desde la Alianza Men Engage. Hoy, como decimos, entonces, en este primer día de activismo, quisiéramos tener presente con esta luz a las hermanas Mirabal y a Rufino de la Cruz, su acompañante político que trabajaba con ellas y que el día de su asesinato también corrió la misma suerte. Rufino de la Cruz, aceptando el liderazgo de las hermanas, también creo yo nos muestra un camino de acción, de reflexión, de praxis política que muchos hombres hoy estamos intentando seguir. Estos minutos entonces, en homenaje del 25 de noviembre a las hermanas Mirabal y a todos y todas quienes compartían sus luchas. Con ello quisiera presentarles a dos colegas con los que estaremos conversando sobre este estado de las masculinidades en El Salvador. En primer lugar, quiero presentar a Gualberto Tejeda, quien es el coordinador general
y el representante además de la Alianza Men Engage en El Salvador. Gualberto es filósofo, educador popular y además también es el coordinador del Centro Bartolomé de las Casas en Centroamérica. Adelante, Gualberto, con tu saludo. Hola a todas y a todos hasta los distintos lugares que nos están viendo y escuchando. Un gran gusto poder compartir en un pequeño relato, digamos, en torno a el tema que nos convoca para esta sesión. Gracias, Larry. Me acompaña también el colega Christopher Colindres. Christopher Colindres es salvadoreño, él es especialista en relaciones internacionales y Christopher es uno de los jóvenes investigadores que se han incorporado a la lucha en las masculinidades muy recientemente. Christopher ha acompañado a las juventudes urbanas y rurales en El Salvador, en Centroamérica, y hace parte de los esfuerzos de la Alianza Men Engage en El Salvador. Bienvenido, Christopher. Tu saludo. Gracias, Larry. Buenos días, buenas tardes, digamos, dependiendo de dónde nos ven, nos sintonizan. Un gusto saludarles. Pues bienvenidos, digamos, a este foro, este diálogo que vamos a tener y vamos a hablar de masculinidades. ¿Qué está pasando en El Salvador? Gracias. Y bueno, para ubicarnos y de una manera incluso mucho más lúdica, que nos permita acercarnos más allá de las pantallas en las que estamos comunicándonos, nos gustaría compartir con ustedes una canción de la cantautora cachiquel de Guatemala, Sara Curruchich, una canción que en los últimos tiempos, por la pandemia de la COVID-19 y el paso de los huracanes en Centroamérica, que tantos daños nos ha dejado, canción nos ha ayudado a resignificar mucho nuestras luchas, a volver a retomar nuestros sueños y a poner en movimiento nuestras esperanzas. Esta canción, Somos, se escucha en las radios, en los programas dirigidos a los hombres y siendo cantada por una mujer maya, indígena, joven, representa mucho de la diversidad con la que ya estamos trabajando en El Salvador y en toda la región centroamericana, las masculinidades. Vamos entonces con la canción de Sara Curruchich, Somos. Paulek chukakaj, ukumas en los suelos y los cielos, ukumas danza agua y fuego, danza el árbol con el viento, respira de tiempo. De la raíz de la tierra crecen los versos que entintan esperanza. La abuela Shmukanet teje melodías al alma, sin color ni distinción. Los pueblos bailan y cantan. Somos viento, somos sol, mis sueños multicolores. Somos este norte, estudio este. Somos historia, lienzo y canción. Escribimos el tiempo junto a voces y miradas. Nuestros sueños navegan bajo el sol y la luna misma. Dejamos puentes sin distancia ni frontera. Libertad a libertad, mano a mano, voz a voz, corazón. Somos vientos, somos sol y sueños multicolores. Somos este norte, estudio este. Somos vientos, somos sol, tejidos multicolores. Somos este norte, estudio este. Somos vientos, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos
Somos viento, somos sol, tejidos multicolor, somos este norte, sur y oeste. Escribimos en el tiempo junto a voces y miradas, nuestros sueños navegan bajo el sol y la luna misma. Dejamos puentes sin distancia ni fronteras. Somos viento, somos sol, y sueños multicolores, somos este norte y sur y oeste. Somos vida, somos son, la historia y canción, somos las venas de la tierra, la humanidad sin fronteras. Y con esta canción que nos ayuda a hacer memoria de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quisiéramos dedicar unos minutos entonces para ubicar un poquito más con nuestro compañero Gualberto de dónde viene hablar de las masculinidades, ver el tema de las masculinidades en El Salvador desde una perspectiva política. Para esto, les queremos recordar a quienes nos ven desde otros países y regiones que El Salvador sufrió una cruenta guerra civil por 12 años, desde 1980 hasta 1992, con muchas secuelas posteriores en los años siguientes. En este conflicto armado, en realidad, a nivel regional en Centroamérica, perdimos muchas vidas, desaparecieron muchas personas, muchísima gente tuvo que ir al exilio y muchas otras también pudieron organizarse, resistir y construir alternativas aún bajo las balas. Este episodio en la historia salvadoreña nos marcó profundamente y creemos que también marcó la emergencia de las masculinidades en El Salvador. Gualberto, ¿qué nos podrías comentar entonces a partir de lo que hemos estado recogiendo, hablando, investigando con las diferentes entidades que forman Men Engage en El Salvador? Gualberto. Gracias, Larry. Y ciertamente podría comentar muchísimas cosas. Por ahora voy a tratar de concentrar algunas que me parece que son precisamente para politizar un poco más todo el abordaje, digamos, de masculinidades. En El Salvador, has dicho un punto que es uno de los que yo iba a tocar también, precisamente como poner el contexto. Es importante realmente el contexto de las masculinidades en El Salvador y esta etapa de guerra marcó, como ya lo dijiste, y el trabajo en masculinidades yo lo podría ubicar entonces en un contexto de posguerra, ¿sí? Y de hecho nuestra organización y muchas con las que ahora trabajamos precisamente se instalan en ese momento de posguerra, ¿no? Y en la posguerra, por supuesto, como tendríamos que decirlo, era un momento de reconstruir el país en muchos sentidos, ¿verdad? Desde la infraestructura hasta el abordaje, por ejemplo, de los traumas por la guerra, etcétera. Había mucho trabajo por realizar. Y por supuesto, muchas ideas que también estaban, digamos, surgiendo en la región, que también hacían mucho sentido para ese momento de reconstrucción en el país. Es así como en el 2000, específicamente, yo voy a hablar un poco de la memoria que también yo tengo. En el año 2000, en El Salvador realmente no existía algo llamado masculinidades. Y si existía en una perspectiva más de banalización, de burla, de risa, porque obviamente era un momento en el que se hablaba más de un enfoque, digamos, más de mujeres en el desarrollo, y lo de género en el desarrollo no era un asunto que todavía estaba instalado, aunque ya estuviera en la academia o en otros sectores, pero en El Salvador específicamente este discurso, ni siquiera en discurso estaba instalado.
es ahí cuando nosotros también, yo me siento parte de ese proceso, se empieza la pregunta por qué significa ser hombre en El Salvador en este momento de posguerra, ¿no? Y la pregunta fue generando una serie de posibilidades, ¿no? Para nosotros, para mí personalmente también representó un desafío personal. Por eso hablar del estado de las masculinidades en El Salvador en este momento representa un asunto de procesos personales que nos involucra también a quienes estamos tratando de acompañar, de motivar, ¿verdad? Y de sumar a otros hombres. Entonces inicia un proceso personal de reflexión, de revisión, no solo para preguntarnos cómo habíamos sido construidos, cómo habíamos aprendido, sino porque nos estábamos preguntando también cuál es la estructura que subyace a la configuración de identidades de género. Creo que este fue un momento muy importante porque nos permitió no instalarnos en respuestas al asunto de los hombres y masculinidades, sino hacer preguntas y tratar de provocar la reflexión, pero no desarticulada de todos los demás espacios que estábamos teniendo en ese momento. Y bueno, la pregunta nos ha llevado a 2020. Precisamente seguimos haciéndonos la pregunta, ¿qué significa ser hombre? No cómo son los hombres. ¿Qué significa ser hombre? ¿Cuáles son las características físicas y emocionales que se exigen y se valoran de ser hombre? Esas dos preguntas han atravesado estos 20 años de trabajo. Y tristemente, debo decir, seguimos tristemente reconociendo la vigencia de un modelo hegemónico de masculinidad que opera como dispositivo, por supuesto, de un sistema mucho más grande y con otras lógicas de dominación. Digo esto porque esta intencionalidad de contenido para trabajar con los hombres, traduciéndolo a distintos contextos, por supuesto, porque trabajamos en distintas zonas indígenas, rurales, ¿verdad? Y urbanas. Y en lo urbano también hay hay un crisol de asuntos y de contextos y de realidades que nos permitieron precisamente ir encontrando, por un lado, estos puntos preocupantes y críticos, Larry, y quienes nos escuchan, pero también una serie de posibilidades, porque allí fue que nos empezamos a dar cuenta que no podíamos hablar solo de una nueva masculinidad o un modelo hegemónico de masculinidad, sino de masculinidad. Y desde entonces creo que esto ha marcado mucho para que hoy contemos con muchos compañeros que se reconocen como hombres que no caben en ese modelo hegemónico de masculinidad, que por tanto han optado por hacer una revisión de sus prácticas personales, pero también colectivas, y entonces poder empezar a asumir un compromiso que hoy por hoy, digamos, ha permeado a muchas organizaciones con las que trabajamos y que también conforman este esfuerzo también Men Engage. En el 2000, pues, inicia este proceso de preguntarnos y de empezar a preguntarnos con otros, pero también con otras, porque el esfuerzo de masculinidades en El Salvador se plantea también desde una perspectiva profeminista, ¿verdad? Hemos bebido, hemos tomado muchos elementos que venían también del legado de muchas compañeras y de muchos movimientos en América Latina y más allá, y eso nos ha valido muchísimo también para poder crear metodologías también adaptadas a los hombres, desde una perspectiva también intergeneracional. Creo que la escuela metodológica, hablar de masculinidades en El Salvador, debo decirlo con toda propiedad, también hablar de masculinidades en El Salvador también es hablar de algunos procesos que han sido como un hito en el país. Lo de la escuela metodológica en masculinidades, lo sabemos muy bien y lo hemos escuchado, posicionó el trabajo en masculinidad, lo posicionó. Hoy tenemos muchos aliados y aliadas con los que dialogamos, Larry, para seguir creando y resignificando también
el trabajo por la justicia de género, por la equidad de género, acciones afirmativas, por ejemplo, para la prevención de la violencia, cómo poder abordar, por ejemplo, todo lo que representa la cultura de cuidado. En este momento de la pandemia ha sido también uno de los temas cruciales que nos ha tocado directamente a nosotros los hombres, como un cuestionamiento también que ha estado ahí, ¿verdad? Presente, pero que en la pandemia develó la importancia también de abordar los cuidados. Entonces, yo diría como esas preguntas iniciales en el 2000, en el 2007 que inicia la Escuela Metodológica en Masculinidades, y ahí coincidimos precisamente con el esfuerzo Men Engage, y es donde empezamos también a tener una mirada y un abordaje también, o a fortalecer esta mirada más regional, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues estamos precisamente caminando en la región, especialmente en Centroamérica, con un trabajo pues intergenérico, porque ha habido todo un trabajo también de diálogo y de trabajo con las compañeras, con muchas mujeres feministas, con otras que no se declaran así, pero un trabajo intergenérico, intergeneracional y regional, Harry. Como te decía, podría decir muchas cosas, pero con eso me quedaría. Efectivamente, para quienes nos escuchan desde otras latitudes, el conflicto armado salvadoreño representó al mismo tiempo que grandes dramas humanos y tremendos daños para las personas, la economía, la sociedad, también representó oportunidades que la guerra propiciaba, como por ejemplo una autonomía, un movimiento, una potenciación de las mujeres debido a las condiciones particulares que la guerra generaba. Muchas mujeres pudieron formarse y capacitarse en terrenos que no eran tradicionalmente para las mujeres. Muchas mujeres pudieron salir, representar y liderar no solamente a nivel político, cultural, diplomático, sino incluso en las estructuras armadas del conflicto de aquella época. Y muchas mujeres también pudieron tener contacto con otras realidades, porque en aquel momento El Salvador se convirtió en uno de los focos de atención mundiales debido a la guerra que vivíamos. Esto permitió la llegada de ideas, de prácticas, de estudios y de reflexiones que cuestionaban la estructura de dominación patriarcal en las sociedades centroamericanas. Probablemente los primeros esfuerzos organizados que tuvimos en El Salvador vinieron de las organizaciones de mujeres, de organizaciones feministas que comenzaron no solo a polemizar el tema de las masculinidades, sino también a cuestionar a varones muy concretos frente a este tema tan urgente y tan necesario. Christopher, probablemente todo esto te tocó vivirlo solamente de oídas, porque al ser una persona mucho más joven, pues te llegan los efectos, probablemente por transmisión generacional, de estos primeros esfuerzos por polemizar, por cuestionar las masculinidades desde una perspectiva ya personal y no solamente estructural y organizativa. ¿Cómo te llegan los primeros ecos de los trabajos de masculinidad en El Salvador? Gracias, Larry. Pues buen contexto el que mencionaba en cuanto a lo del conflicto armado. Interesante también, digamos, un poco a quienes nos sintonizan o nos escuchan. Pues en el caso de El Salvador, los acuerdos de paz finalizan se firman en 1992 y es hasta el 2009 en el cual se empieza un nivel organizativo juvenil e impulsando, digamos, una política nacional de juventud, que esto viene a derivar a una política hasta el 2012-2013. Entonces, todo lo que llevó, digamos, al Estado a reajustar esta parte organizativa, digamos, en cuanto a una parte de la juventud. Pero ¿qué tiene que ver lo de las juventudes con lo de masculinidades? Pues es sumamente importante y clave, como ya lo decía. Lo decía Gualberto también, una parte intergeneracional. Cómo generar esos diálogos intergeneracionales, ¿verdad? E intergenéricos también, en diferentes contextos de juventudes rurales,
en juventudes en el casco urbano o en el área metropolitana de San Salvador, pero que también hay, digamos, comunidades que son estigmatizadas, ¿verdad? Entonces, donde literalmente la violencia está a la orden del día, a la vuelta de la esquina, entonces es sumamente fuerte, digamos, todo este tipo de violencia que vive el país. Sin embargo, han habido esfuerzos en masculinidades, en el cual hombres declaran no ser violentos o no asumir, digamos, esa parte con la que crecieron. Por esto mismo los diálogos intergeneracionales. También en las zonas rurales es importante, digamos, esta parte, cómo trabajar con hombres jóvenes en masculinidad. ¿Por qué es importante no poder repetir la historia del conflicto armado, ¿verdad? Entonces, un poco eso es como la estrategia también. Hubo estrategias para poder trabajar, bueno, hubo y hay todavía estrategias para poder trabajar con juventudes, ¿verdad? Eso es un poco. Y también en el caso de El Salvador, más del 52% somos jóvenes. Entonces, como también este dato es sumamente importante y clave para poder hacer cambios, transformaciones desde nuestra realidad, nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, esto sí es clave e importante, teniendo en cuenta también que tenemos a una universidad pública, en el cual esta universidad pública aglutina juventudes del área rural, del área urbana y muchas veces intercambios internacionales, ¿verdad? Entonces, como también desde una universidad se han impulsado esfuerzos en masculinidades, en prevención de la violencia de género. Toda esta parte, digamos, que es importante, cómo identificar estos espacios, ¿verdad? Que normalmente se naturalizaban, ¿verdad? Donde se ejercían violencia, por ejemplo. Hay varias investigaciones con esfuerzos universitarios, como lo decía, que se han hecho posible, ¿verdad? Estas investigaciones, y realmente sí es importante y clave, digamos, el trabajar masculinidades con las juventudes. El hecho también de poder escuchar en las zonas rurales, decir, yo como hombre asumo la corresponsabilidad de los cuidados. Eso es como uno de los elementos más clave, ¿verdad? También. Y también compañeras jóvenes que se declaran feministas, ¿verdad? Y dicen, nosotros nos sumamos al trabajo con hombres. Es decir, me considero una mujer aliada. Entonces, eso es un poco lo que podría decir en el caso de juventudes. Efectivamente, Christopher. Entonces, por lo que han dicho Gualberto y Christopher, podríamos entonces decir que las masculinidades en El Salvador están muy estrechamente ligadas al periodo del conflicto armado en el que nació mucho de la conciencia popular y también nacieron específicamente muchas luchas por los derechos de las mujeres en este caso. Es decir, los primeros esfuerzos conscientes de reflexión y acción en las masculinidades están muy cercanas a la reflexión de los movimientos feministas, a la reflexión en el movimiento popular y, como lo ha señalado Christopher, con una fuerte impronta en las organizaciones sociales que trabajaban en proyectos de desarrollo, sobre todo con juventudes y con el sector rural. También ha habido un correlato posterior, pero muy importante, de estudios desde la academia, desde las universidades. Pero como Christopher lo ha señalado, en El Salvador solo hay una universidad pública y ha sido en esta universidad y en algunas universidades privadas donde ha comenzado a desarrollarse un poquito más la investigación en masculinidades. Todavía creemos insuficiente, todavía necesitada de mayores apoyos y desarrollos, pero sin duda ya presente en la acción política sobre las masculinidades. Si hemos hecho memoria, compañeros, ¿cómo politizamos? ¿Cómo hacemos actualidad el momento actual que vivimos
de las masculinidades. Muchos hombres están diciéndonos, queremos trabajar un poquito más lo interior, queremos sentirnos a gusto, queremos escapar de la violencia que vivimos. ¿Cómo hacemos para crear entornos seguros en los que los hombres podemos hablar, dicen algunos incluso, de los malestares de los hombres? ¿Es esto posible en un contexto tan violento, tan desigual, tan urgentemente golpeado como el salvadoreño, Gualberto? Sin duda, yo creo que este contexto precisamente nos ayuda a ver este momento, y me gusta esto de actualizar, cómo actualizamos esta reflexión. Yo creo, Larry, y pues todas las personas que nos están escuchando, que hay unos asuntos que creo que siguen siendo tremendamente desafiantes. Yo voy a señalar por lo menos 2 o 3. El primero, a mí me parece que hay una cristalización de discursos, ¿verdad? En torno a la cuestión de género, masculinidades. Hay un afán como de ir como por la vanguardia en el discurso de género, pero la realidad, la evidencia cotidiana nos dice que la cosa aún es todavía un asunto muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Muy fuerte. Es decir, esa masculinidad hegemónica tiene una capacidad, o por lo menos el sistema que está detrás, una capacidad de actualización donde cuestiones como el poder, ¿verdad? Los privilegios siguen estando muy no tocados, o más bien no cuestionados ni transformados, incluso en muchos de quienes andamos también en esta lucha, ¿no? Entonces yo sí plantaría una crítica en esto, y creo que lo veo regionalmente también, no solo en El Salvador. Hay una cristalización de discurso políticamente correcto. Para mí ese es un estado que tenemos que poner mucha atención. La segunda, yo creo que hay un asunto también como de guetos, ¿verdad? Masculinos, o cofradías masculinas, donde conviene más pues decirnos lo bien que nos sentimos, haciendo reflexión de masculinidades, pero no dando un paso en el diálogo, por ejemplo, con nuestras compañeras que también están en la lucha y que nos han antecedido. Para mí ese es un segundo punto crucial, me parece importante. Y un tercero que yo plantearía fuertemente es que la última investigación que hicimos junto con Puntos de Encuentro, que fue una investigación binacional, mostró algunos elementos que, como en la cabeza de la mayoría de hombres en El Salvador, el imaginario cultural androcéntrico, patriarcal, y de impunidad además, está muy presente, ¿verdad? Entonces, incluidas las generaciones más jóvenes, tristemente, ¿no? Junto a esa investigación a nosotros nos ha tocado mucho actualizar también qué está pasando, ¿no? ¿Qué estrategias podemos hacer para que no seguir solo maquillando, digamos, un discurso, no solo maquillando una manera de aparecer para la foto, sino realmente tocar directamente aquellas relaciones de control, de dominio que están muy presentes, ¿no? Y que afectan directamente la vida de mujeres, pero también de hombres, ¿verdad? Y con lo que Christopher dijo, a mí me parece que una gran esperanza es que sí, hay muchos jóvenes, pero también muchos hombres que están atendiendo, digamos, a este maquillaje del discurso de las masculinidades, ¿verdad? Cuestionando algunas articulaciones también que existen, las discriminaciones que también existen entre los mismos hombres, ¿verdad? Las competencias, las rivalidades que son parte pues, de un sistema patriarcal como ya lo conocemos. Entonces yo plantearía eso, Larry, como asuntos que pues no puedo dejar de mencionar en esta fase en la que estamos actualmente, que sucede en El Salvador, pero que también se vincula regionalmente. Algunos de nuestros compañeros en América Latina y que son parte también de estas redes de hombres con las que nos estamos articulando, por ejemplo, Claudio Duarte de Chile, dice que nos urge a los hombres generar narrativas más radicales de posicionamiento frente a la violencia de género contra las mujeres. Otros compañeros también, como Jimmy Tellería de Bolivia, urgen también a que los hombres no nos quedemos en los clubes donde nos sentimos seguros, en los espacios solo de hombres,
sino que trascendamos también al nivel de las leyes, de las políticas, de la estructura que permite, por ejemplo, los cuidados o que debería permitir los cuidados para que los hombres asumamos nuestras responsabilidades. Algunas compañeras feministas también nos cuestionan directamente diciendo, pero a ver, ¿por qué los hombres no solamente dejan de declararse feministas, pero también hacen acción feminista en la arena política, pero también en el campo cultural, en la educación, asumiendo decididamente y transformando muchos de esos espacios en los que tradicionalmente solo hay hombres en espacios profeministas? Christopher, ¿cómo te suena estos ecos que se están generando en la actualidad de nuestra reflexión en El Salvador? Considerando que en El Salvador las masculinidades, el movimiento más organizado de hombres que hace masculinidades, dialoga muy críticamente con algunos movimientos, espacios feministas y también con la diversidad sexual. ¿Cómo nos posicionamos frente a estas urgencias de la violencia de género, el reconocimiento de la diversidad, la lucha en las estructuras políticas y finalmente el convertir en profeministas en los espacios en los que ya estamos? Christopher. Gracias, Larry. Sí, un poco también retomando lo que decía en cuanto citaba a Claudio Duarte. Creo que también debemos, como hombres, debemos de salir de esa zona de confort, ¿verdad? De esa área, digamos, donde nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, como dialogando, ¿verdad? Sino que también como exista una retroalimentación. Y creo que eso es importante en los espacios con las compañeras feministas, ¿verdad? Poder dialogar, poder conversar, eso es sumamente importante y clave para, digamos, poder ir construyendo o tejiendo, mejor dicho, alianzas a favor, digamos, para una justicia de género. Creo que es importante y clave. Y también hablamos de masculinidades, que es en plural, porque sabemos que hay una diversidad de hombres. Somos una diversidad de hombres. Entonces, es importante porque tenemos en cuenta, digamos, esa diversidad, dialogamos con compañeros, compañeras, con los compañeros de la diversidad, compañeras también, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante, generar esta parte de diálogo y poder construir, poder generar alianzas, teniendo en cuenta también que muchas veces no podemos coincidir en planteamientos, pero como también esto nos retroalimenta en nuestro proceso, porque eso es clave. Un día de estos me preguntaron, por ejemplo, que si yo me consideraba feminista. Entonces, bueno, mi respuesta fue simplemente no soy feminista. Sin embargo, apoyo todo el esfuerzo de las compañeras feministas y me declaro profeminista, porque simplemente trato, digamos, de sumarme a los esfuerzos de las compañeras y no tomar un rol como principal o como estar, digamos, a la cabeza de un espacio por declararme así, ¿verdad? Entonces creo que también eso es importante, digamos, la posición política que uno tiene frente a estos espacios, a estos diálogos que son claves, porque también las luchas pueden ser mejor en conjunto. Y siempre hemos dicho, ¿verdad? No tenemos que quitarnos nuestros privilegios y dejar o aceptar que sea un momento en el cual simplemente podamos sumarnos a esfuerzos y no tomar el protagónico. Eso es un poco lo que podía decir. Correcto, Christopher. Sin duda que en El Salvador, por lo menos, es muy fuerte la conciencia entre los hombres que se están moviendo sobre el cuestionamiento. ¿Qué hacemos los hombres en el escenario político que urge de acciones decididas contra la violencia de género, pero sin protagonizar las luchas que corresponden o que han sido lideradas por las mujeres, y para no sustituirlas
para no usurpar esos espacios que han estado ahí trabajándose durante mucho tiempo, no por respeto y territorialidad, sino por coherencia ética, ¿no? Me gustaría mucho recordar en esto lo que decíamos al inicio de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz, un activista político que forma parte de un movimiento más amplio y que al mismo tiempo también reconoce, interactúa y hace una práctica política bajo el liderazgo de las mujeres. Creo que este es un punto que todavía nos falta reconocer y asumir más a los hombres en El Salvador, aunque hemos tenido durante todos estos años muchísimo diálogo. Me gustaría entonces dar un paso un poquito más allá para preguntarnos, ¿cuáles son los desafíos que vienen? ¿Hacia dónde vamos? No basta, por lo que Gualberto contaba, con hacer estudios, con retratar a las masculinidades en su momento actual. Necesitamos polemizar, necesitamos volver política las masculinidades. Pero, ¿cuáles pasos vienen por delante? Gualberto, ¿cómo ves el próximo, el futuro cercano de las masculinidades en El Salvador? Bueno, siempre es una pregunta como la pregunta del millón, como decimos, ¿verdad? Pero creo que yo no quiero dejar de ver el entorno más próximo. Creo que la sostenibilidad de lo que ya estamos haciendo es importante. Y en eso que ya estamos haciendo, poder realmente llevar esta reflexión un poco más, radicalizar, como decías también, ¿no? Esta reflexión precisamente para no caer en el manto del patriarcado, ¿no? Envolvernos en ese manto del patriarcado, siendo cómplices de lo que estamos observando y que también nos toca directamente, ¿no? Yo diría que la sostenibilidad es un punto importante. Segundo, yo creo que también tenemos que trascender la mirada que hemos aprendido de esta masculinidad hegemónica para identificar a muchos hombres que son sobrevivientes, a muchos hombres que también son, usaste una palabra que me gustó, transeúntes, que en El Salvador es como esa persona que ha aprendido y es muy consciente de por dónde se mueve, ¿no? Los caminos por donde transita. Entonces, que creo que el tránsito, hay muchos hombres que están moviéndose muy conscientemente, buscando con quienes articularse y politizar, llevar a cabo un proyecto político de trabajo. Me parece que eso es un segundo punto importante, identificar a hombres que, digamos, por muchas razones sobreviven a esta estructura patriarcal y están con muchas ganas también y les hace mucho sentido lo que están escuchando a nivel de justicia de género. Tercer elemento, espero que el ambiente no me afecte. El tercer elemento que yo veo, Larry, también es este diálogo con las compañeras, con las distintas generaciones también de compañeras feministas, compañeras organizadas, no solo en lo urbano, sino también en los distintos territorios, ¿verdad? Porque muchas de ellas también están llevando y protagonizando espacios en la defensa del territorio, todo lo que tiene que ver con el exigir realmente justicia. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad de seguir fortaleciendo eso en lo que creemos también quienes ya vamos caminando en estas andanzas, digamos. Yo me considero, junto con muchos compañeros, como un hombre en movimiento, ¿verdad? No me siento todavía como en un movimiento de hombres, porque eso requiere de un trabajo que tenemos que hacer en consenso, en diálogo, muy bien pensado, etcétera, pero sí me siento un hombre que no paro, me muevo y donde me muevo voy también conectando con otras luchas, ¿no? Y el cuarto elemento es que masculinidades, cómo lo vemos integralmente en todas las demás luchas, ¿no? Creo que ahí es importante no perder de vista que estamos hablando pues de una intersección de elementos, ¿no? De realidades. Entonces yo señalaría como esos cuatro elementos y siento yo que son cosas que ya estamos haciendo. Lo que tocaría es como sostener, también
sí, politizar un poco más y esperanzarnos sobre todo de que es posible hacer cambios muy concretos, cotidianos, de todos los días, ahí incluso donde no nos toman la foto. Yo creo que eso es importante, Lara. ¿Cómo no, Gualberto? Y me resuena mucho lo que estás diciendo sobre, de una manera transversal, las masculinidades y su agenda política, mucho más allá de lo que tradicionalmente hemos hecho. Aliarnos con quienes están defendiendo el territorio, con las mujeres feministas jóvenes que están levantando nuevos temas, con otros movimientos sociales que tienen luchas por la justicia y los derechos que finalmente son coincidentes con lo que estamos proponiendo. Me gustaría, Christopher, preguntarte ya casi al final de nuestro espacio y desde las juventudes organizadas, desde vos como hombre joven, ¿cómo te suenan estos nuevos desafíos de la politización de las masculinidades? ¿Te está resultando atractivo? ¿Te parece que es posible este camino que Gualberto nos comparte sobre los desafíos que vienen para las masculinidades? Christopher. Sí, es sumamente importante esta pregunta y es como un reto, digamos, para nosotros la juventud. Y nosotros hablamos de identificar propiamente la lucha, porque creo que eso es importante. Y nosotros hablamos, por ejemplo, de la incidencia, que desde nuestra práctica podemos ir haciendo incidencia y teniendo en cuenta este elemento que decía al identificar. Es decir, queremos realmente incidir, digamos, en el Estado directamente, yo como Christopher, incidir de una sola vez ante el Estado o a nivel nacional, digamos, con compañeros, digamos, que están en procesos o tienen resistencia. Entonces, o nos vamos, digamos, desde lo personal, lo comunitario, lo familiar, digamos, esa parte creo que es importante tenerla en cuenta, digamos, porque es así como se van haciendo las cadenas de incidencia, estos cambios, estas transformaciones que hablaba Gualberto. Y creo que si es posible y poco a poco y teniendo en cuenta, digamos, resistencias que pueden haber, creo que en toda esta lucha siempre hay resistencia, pero cómo, digamos, no confrontar, al contrario, generar, digamos, un diálogo y poder, digamos, tener una incidencia más grande. Creo que es posible y desde las juventudes me atrevo a hablar, digamos, que sí es posible. Y el hecho muy claro es que juventudes rurales están luchando por los derechos, por sus derechos, digamos, y teniendo en cuenta esta parte en las políticas públicas, como a nivel, digamos, más municipal, más comunitario, están incidiendo, porque es así como identificamos esas luchas, en cadena. No es decir, directamente llegar a una estructura, digamos, como muy general, sino que también desde las estructuras más pequeñas, más comunitarias, poder ir dialogando, poder ir conversando y si es posible. Creo que también algo que decías, Larry, es cómo poder identificar o no quedarnos solamente con el estudio, pues realmente ir, digamos, a las comunidades, poder dialogar, poder compartir con hombres jóvenes y mujeres jóvenes que se consideran que están haciendo una lucha por una justicia de género. Entonces creo que eso es importante. Definitivamente nos falta tiempo para tanto tema que está emergiendo en las masculinidades en El Salvador. Los énfasis han sido muy fuertes en torno a reconocer de dónde venimos, nuestro origen en los movimientos populares y feministas, así como también reconocer el presente polémico y de creación que estamos viviendo, pero también los desafíos con los cuales nos estamos enfrentando. El Salvador es el país más pequeñito de América, pero no es pequeño solamente en territorio, sino también en muchísimas otras problemáticas en comparación con sus países entre quienes nos ven. Sin embargo, nuestro deseo es muy grande, nuestros sueños y esperanzas también.
Estamos seguros que el camino se hace largo, pero juntos, juntas, vamos a poder recorrerlo con aprendizajes, con lucha y con desafío. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también por la traducción en el lenguaje de señas y muchas gracias también al Ubuntu a nivel latinoamericano y global por esta oportunidad. En los segundos que quedan, les dejamos con la canción La Puerta Violeta del cantante uruguayo Bruno, cantando la canción de Rosalén. Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos. Hasta pronto. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de mirar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Amanecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Mil gracias. Gracias por la traducción.